Queremos agradecer a un televidente y amigo que nos envió recién un video en el que muestran las camionetas de la policía en la ciudad de San Carlos porque fue detenido el autor de los disparos que provocaron la muerte a una niña de 7 años en la ciudad de San Carlos, hecho del cual estuvimos informando en el día de ayer, en esta suerte de ajustes de cuentas. Este delincuente que, persiguiendo a otro, se metió para dentro de la casa, le disparó, llegó a lastimarlo, no de gravedad, al objeto de su ataque, pero en ese tiroteo indiscriminado terminó hiriendo mortalmente a una niña de 7 años que perdió la vida. El papá de esta niña ya estaba detenido porque estaba allí en la casa y hoy, después de un intenso rastrillaje y trabajo de la policía, lograron atrapar a este delincuente que ya está a disposición de la justicia. Dicho esto, vamos a recibir vía Zoom al periodista argentino Diego Cabot, periodista del diario La Nación, autor de, entre otros, el libro Los cuadernos de las coimas. Diego, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, bien. Bueno, la verdad que desde que estuviste aquí en el verano del 18, no solamente me leí tu libro en prácticamente una semana, sino que además lo subí a las redes recomendándolo para formarse una opinión de todo lo que pasaba. Y además en estos 2 años hemos visto tantas cosas que ratifican todo ese trabajo que vos, encabezando un equipo periodístico, realizaron sobre esta realidad tan dura de la Argentina y lo que ha pasado en todo este tiempo, no solamente en las elecciones, en los resultados, sino en lo que está pasando. Y la verdad, no podemos hacer otra cosa que escandalizarnos, no solamente de cómo logró cruzar el río turbulento Cristina Fernández, amparada en sus fueros y zafando de la justicia, sino cómo es electa como vicepresidente de la Nación y cómo logra tocar a la justicia, sacar del camino a quienes la están investigando. Yo lo que quiero saber es qué opinás vos como el gran investigador de todo esto cuando te encontrás con esta realidad. Bueno, la verdad es que es difícil ponerle, digamos, como como conceptualizar la cosa sin empezar a hacer un poco de historia, ¿no? O sea, a ver, hay un tema que tiene que ver con las cosas esperables, ¿no? Entonces, las cosas esperables, para quienes las podemos anticipar, se toman distinto en algún punto, ¿no? Entonces, estas eran cosas esperables que el gobierno iba a hacer, este gobierno, una vez que fuese electo, ¿no? ¿Y por qué digo esperable? Porque no te olvides que la Argentina tiene un presidente, que es Alberto Fernández, que era un dirigente de segundo o tercer orden dentro de la estructura, digamos, ni siquiera del partido, porque no hay partido, digamos, sino dentro del movimiento kirchnerista. Él había sido uno de los principales, si no el principal crítico, ¿no?, de Cristina Kirchner y de gran parte de sus políticas, incluso de la corrupción un poco a cielo abierto, como había entonces. Y un día va a tomar un café a un departamento en Recoleta, en un barrio porteño donde vive la expresidenta, ahora vicepresidenta, y sale el presidente virtual, ¿no? Porque básicamente ella le dice: mira, vas a encabezar una fórmula que vamos a diseñar para ganar las elecciones. Y sale presidente virtual. Digo, en ese desayuno, digamos que en algún punto terminó siendo relevante para la vida argentina, se firmó un acuerdo, un contrato. Obviamente estamos hablando figuradamente, pero seguramente se firmó un acuerdo, un contrato en estas condiciones. Yo creo que seas mi candidato. Y nosotros no lo conocemos, ¿no? Pero podemos suponer que hay algunas cláusulas que se podrían o se pudieron haber negociado y otras que son de adhesión, ¿no? Cláusulas de adhesión. Y dentro de esas cláusulas de adhesión, donde no se discuten los términos, sin duda que está la cuestión judicial, ¿no? Y todos teníamos la plena certeza de que la cuestión judicial, o si querés la institucionalidad judicial, la iba a manejar Cristina Kirchner y no el presidente. Y eso finalmente se dio, o se está dando, o lo estamos viendo. Entonces, lo que estamos ahora, ¿en qué proceso estamos? Bueno, estamos en un momento donde no es tan fácil desarmar los expedientes que tienen mucha acumulación de prueba. No te olvides que gran parte, excepto ¿no?, esta causa de cuadernos, pero otras causas que la involucran y mucho, digamos, fueron denunciadas y empezaron a acumular pruebas incluso cuando ella era presidenta de la Nación. Entonces, no es tan fácil desarmar
todo ese andamiaje probatorio. Entonces lo que estamos viendo es ir por los cambios de la institucionalidad, ¿no? Entonces, bueno, hay remoción de los jueces que fallaron en esos casos y en un caso que tiene a cargo el juicio oral, ¿no? Uno de los que tiene a cargo del tribunal oral, de los integrantes del tribunal oral que tiene a cargo la resolución de la causa de Cuadernos y obviamente cambiando también, intentando sacar al jefe de los fiscales, porque los fiscales son los acusadores, y también desarmando o renunciando a ser querellantes por institutos como la Oficina Anticorrupción o como la Unidad de Información Financiera, que es la que denuncia y tiene a su cargo la investigación de todos los delitos que tienen que ver con lavado de dinero, que eran querellantes en la causa y que a partir de la llegada de este gobierno han desistido de serlo. Entonces lo que estamos viendo es eso, digamos, es una avanzada muy fuerte contra la justicia para mejorar la situación procesal de una persona. Yo creo que pocas veces hemos visto, digamos, poner al servicio semejantes porciones de la República, digamos, ponerlas al servicio de un fin absolutamente particular y personal. Vos sabés que anoche yo estaba pensando en tu investigación, en tu trabajo, en todo lo que se ha logrado comprobar, en todos los funcionarios que fueron presos, en todos los arrepentidos, que a ver, nosotros decíamos, ¿puede haber un periodista que invente una historia y se tome el trabajo y haya corrido riesgo como corriste vos y todo el equipo de trabajo, inventar un libro con toda su documentación? Los hechos que se narran ahí son todos inventados, los arrepentidos son arrepentidos inventados, es decir que es muy ingenuo pensar de que todo esto es una trama armada, como que esto no es verdad. Pero yo decía, todo esto que investigó Diego Cabot, prácticamente que se lo fagocitó la propia corrupción. Parece que hubiera caído en arenas movedizas y se lo haya tragado todo, aquello que era una prueba con un nivel de contundencia tan impresionante y que eso haya sido doblegado. Y yo estaba leyendo un artículo que escribiste hoy en La Nación que se titula «Buscan invalidar el testimonio de los arrepentidos para dañar la causa». Y vos ahí mencionás algo parecido, como que parecería que todo esto, bueno, como que va quedando en la nada, más allá de lo que vos explicás de no se pueden desarmar causas, pero da la sensación de que las fauces de esta fiera de la corrupción puede deglutir absolutamente todo, hasta las investigaciones más sustentables como la que hiciste vos. Sí, sin duda, digamos, ¿no? O sea, indudablemente no te olvides que en el medio hubo una decisión del soberano, que en este caso es el pueblo, de, digamos, poner en un lugar de importancia relativa a la cuestión de la corrupción, ¿no? De hecho, el año pasado el voto tuvo más que ver con un castigo a la política económica de Macri que con otras cosas. Y esas son decisiones que obviamente a los periodistas nos exceden. Y también no me excede a mí las consecuencias judiciales, o si querés las condenas o absoluciones que pueda haber en la causa. Mi trabajo fue básicamente tratar de aportar todo lo que podía a una investigación que tenía particularidades muy puntuales, como por ejemplo que todo estaba, si querés, basado en una suerte de diario íntimo, ¿no? Porque sería más o menos eso, es como si yo tomo el diario íntimo de alguien y empiezo a chequear que lo que esté ahí, digamos, narrado tiene que ver con lo sucedido. Y la verdad es que hay algunas cosas que tienen que ver con la negación y con la sensación de que hay una sociedad que no está dispuesta, que tiene una particular relación con la verdad, que no está dispuesta, digamos, a conocerla del todo, ¿no? Entonces, eso me excede, digamos. Yo, por ahí cuando me dicen, no, porque es todo inventado, o sea, vos no tenés idea la cantidad de pruebas que hay desde, por ejemplo, cruces de llamadas de celulares entre las dos personas que recibían y que pagaban en el momento que este hombre decía que efectivamente se estaba haciendo un pago, retiros de dinero y cambio de pesos a dólares ese mismo día, una hora antes, por ese mismo importe que se iba a pagar pocos minutos después. Bueno, obviamente los registros a Olivos, o sea, los registros a la Quinta de Olivos, que es la residencia presidencial, de todas las veces que este hombre dice que fueron a Olivos, están todos registrados en tiempo y forma por un registro público oficial que da cuenta quién entra y quién sale de la Quinta Presidencial, y los horarios, los nombres, los del documento, el dominio del auto. Entonces hay centenares, además de lo que ellos reconocieron, ¿no?
que no solamente, no te olvides que no solamente son los testimonios de los que se adhirieron al régimen del arrepentido, sino de alrededor de 120 entre empresarios y exfuncionarios que reconocen haber participado de un sistema de recaudación ilegal. Entonces, la verdad es que cuando hay una sociedad que decide dejar de lado esas prioridades y que, como te digo, tiene alguna particularidad, ¿no? o una relación muy particular con la verdad, y a veces prefiere no saberla, ¿no? Para no enfrentarla, y eso tiene que ver con las negaciones de cada uno. Bueno, a nosotros los periodistas nos pasa todo por arriba, ¿no? O sea, yo no puedo hacer mucho más de lo que hice, más que informar en qué estado va la causa. La causa, cuando uno ve procesalmente, no ha sufrido grandes problemas, o sea, prácticamente todo está en pie y se espera el juicio oral, que digamos, solamente que sea un debate público que condene o absuelva a quien tenga que hacerlo. Acá nadie está diciendo que se condene a todo el mundo, sino, bueno, habrá a quienes los condenarán por un delito, por otro o por ninguno, y eso será motivo de decisión judicial. El punto es que en estos días hay como un embate fuerte porque la Cámara de Casación, que es una de las instancias del Fuero Penal en la Argentina, le han pedido que decida sobre la constitucionalidad o no de la ley del arrepentido, ¿no? Y es un tema muy complejo porque la Cámara ya lo ha decidido otras veces, en otros casos, y de hecho ha condenado a centenares de personas valiéndose de ese instituto, ¿no? De entregar básicamente información por mejora en la situación procesal, ¿no? Que es como se investigan muchas veces muchos delitos donde el miedo o las imposibilidades de hablar en voz alta hacen que sea muy difícil investigarlo, como por ejemplo trata de personas o narcotráfico, obviamente corrupción, delitos que tienen que ver con ese tipo de hechos, ¿no? Entonces, bueno, hay que esperar, hay que ver qué van haciendo las instancias, y como te digo, y hay una sociedad en realidad que hace menos de un año decidió no poner en su lista de prioridades la cuestión de la corrupción y votar por otra cosa, y a veces, como te digo, esconder un poco la verdad porque suele ser incómoda y porque en algún punto cuando se la conoce hay que enfrentarla. Tal cual, y me acuerdo un libro que había escrito Tony Blair que decía la verdad incómoda, porque bueno, es una verdad incómoda, pero vos dijiste algo muy claro y clave al principio de esta última respuesta, es que hubo una elección y los ciudadanos argentinos laudaron a través de su voto democrático y libre elegir esta fórmula presidencial, porque claro, ponderaron más el decaimiento y la corrosión económica, la situación financiera por la que estaban pasando, que estas situaciones de corrupción que son realmente escandalosas, pero al argentino le importó más el bolsillo que lo que estaba pasando en la economía, que lo que estaba pasando en materia de corrupción. Algo parecido te Sí, pregunté. es así, Sí, sí, perdón, sí, sí. sí, es así, es como vos decís, que no es reprochable, ¿no? Porque la gente también está cansada de que no te alcance el dinero, de que siempre los cambios constantes, las reglas de juego, la expoliación impositiva, entonces la gente busca otra cosa y demás. Lo que no podemos sorprender, lo que no se puede ahora es hacerse el sorprendido de que no creían que esto iba a pasar, ¿no? Ahora las elecciones yo no las puedo condenar, digamos, cada cual elige Claro. con las circunstancias que tiene y con la situación personal que tiene, ¿no? Ahora, lo que no puede pasar es que ahora nos sorprendamos de que está pasando esto justamente, ¿no? Porque básicamente era parte como te dijese, como del ADN constitutivo de esa fuerza, buscar la impunidad de su jefa. Exacto. Lo que pasó en las urnas es lo que genera que esté pasando lo que está pasando ahora, ¿no? Evidentemente. Se sabía que si ganaba Claro. ella iba a ir por todo, porque yo no creo que pienso, una opinión de atrevido de afuera, de que la aspiración de Cristina Fernández sea llegar al gobierno para buscar una mejoría de los argentinos y que vivan mejor. Me parece que ella quería llegar porque era la única manera que tenía de operar dentro de la justicia y poder desmantelarla como lo está haciendo, sacando a los jueces que la investigan. Diego, te quiero preguntar, ¿qué hay de cierto en eso de que Elsa Serrano, que era testigo en contra de los Kirchner, fue asesinada en ese incendio en su casa? Mira, la verdad es que no lo sé, no he estado demasiado. Fue sí realmente un hecho policial súper. O sea, se cubrió en la Argentina como un hecho policial absolutamente desgraciado por el impacto de la tragedia y por la entidad de la persona, ¿no? O sea, Elsa Serrano es una mujer
muy talentosa con muchísimos años en el mundo de la vida pública, ¿no? Por toda su trayectoria vistiendo a cantidad de gente, digamos, de las más conocidas de la Argentina, de las más trascendentes. Entonces, se cubrió así. Luego empiezan a aparecer una cantidad de cosas que la verdad es que hay que darle la entidad, que hasta no poder hablar con certezas y conocer realmente lo que pasó, a veces hay que pensar que son más conjeturas, ¿no? La gente, digamos, hace mucho tipo de conjeturas uniendo dos hechos que por ahí no son inconexos y que les encuentran una conexión lógica. La verdad es que yo no me he metido en el tema, no lo conozco. Tuve una experiencia relativamente complicada con el mundo, con este mundo de la corrupción. No te olvides que toda esta causa que estábamos hablando, la Foja 1, es mi nombre, mi apellido, mi dirección, todo. Entonces a veces yo siempre prefiero como esperar a ver y mirar un poco a la gente que está metida en los temas antes de hacer acusaciones en vano y demás. Yo no es un tema que he seguido demasiado, obviamente como todo genera una cantidad, por así decirlo, como decíamos recién, de conjeturas y demás, pero hay que esperar. Me parece que es todavía demasiado incipiente como para ver realmente qué pasó ahí, ¿no? Diego, ¿ha cambiado en algo? ¿Ha pasado algo en tu vida como periodista a partir de estas investigaciones? ¿Has sido amenazado? ¿Han recibido algún lineazo en el diario? ¿Ha pasado algo de parte del poder, del gobierno, por tu trabajo? Sí, sin duda, digamos, ha pasado en todos los ámbitos que dijiste, ¿no? O sea, en el diario quizás fue el hecho más concreto que tuve, que es básicamente un enorme apoyo y un enorme, eh, te diría como que fue como la confirmación de que estoy en el lugar donde tenía que estar, digamos, para hacer una investigación así. Y eso está bueno, porque no es menor, digamos, Claro. ¿no? Por ahí uno siempre resalta las cosas feas que pasan, pero también hay cosas buenas. Y una de esas es el apoyo que tuve de los directivos del diario y de algunos de mis compañeros y demás, respecto de que la verdad que estoy en el lugar donde debía estar para hacer una investigación de ese tipo. Después, obviamente, hay una cantidad de cosas increíbles que te pasan, ¿no? Desde una administración o digamos una demanda distinta del tiempo, porque, no sé, anoche, por decirte algo, estuve como hasta las 10 de la noche en un Zoom con chicos de Ecuador que estaban estudiando todo mi trabajo histórico, estudiantes de periodismo, desde ese tipo de cosas que eran impensadas hace un tiempo, hasta cosas absolutamente amargas, ¿no? Como a gente amiga o conocidos que dejaron como de saludarme y demás, o que prefieren ignorarme, hasta, digamos, amenazas, robos y demás, los que te imagines, varios, me han robado absolutamente todo. Mi computadora, mi disco rígido, varias veces el auto, y mira, para un uruguayo te voy a contar algo que me han robado, un mate uruguayo divino que tenía que había traído de allá, y un termo, hasta eso me robaron, Eso todo, es todo, todo, absolutamente. imperdonable. Eso es un crimen de Sí, lesa es humanidad. imperdonable. Diego, Totalmente. bueno, evidentemente todo esto apunta a tratar de amedrentarte, ¿no? En lo que es la investigación para que trates de deponer esta actitud. ¿Cómo sigue esto para adelante? ¿Vos vas a ir detrás de lo que se resuelve en la justicia? ¿Seguís investigando? Digo, ¿qué hay respecto a todo este trabajo que hiciste vos y en función de lo que está pasando ahora en la justicia? Bueno, esa investigación desde el punto de vista de los hechos, digamos, de lo que yo investigué, te diría como que está terminada, ¿no? Porque la justicia rechequeó todo eso, la primera instancia, consideró que había cometido delito, como ustedes lo conocen, cantidad de gente estuvo presa, hubieron miles o centenares de allanamientos, secuestros de celulares, de todo un poco, documentación, pedidos de oficio, bueno, lo que se imagine, obviamente indagatorias, testigos. Y eso, digamos, terminó en una mega causa que tiene 172 procesados y que pasó a juicio oral. Y te diría como que el trabajo periodístico en algún punto, vos lo sabes bien como periodista, lo que tratas de contar historias que después se puedan chequear y confirmar, ¿no? Y ese trabajo en algún punto está terminado. Lo que queda ahora es un poco ver por dónde va la justicia, qué hacer, y ¿sabes cuál es un poco el trabajo del periodista? Porque a veces, o por lo menos en Argentina sucede, las causas empiezan a entrar en tremendos laberintos procesales, con recursos, con esto, con el otro, con idas, con vueltas, con, bueno, con cuestiones de recusación de
jueces y demás, como te digo, empiezan a entrar en un lodo procesal. Y por ahí el trabajo del periodista es recordar de vez en cuando qué hechos se ventilan ahí, ¿no? Porque finalmente empieza a haber, como te estoy diciendo, hay 172 procesados, por lo tanto están los 170 estudios más importantes de la Argentina, están, por lo menos penales, están en esa causa. Todos empiezan a poner sus recursos y esto para mejorar su situación procesal, y lo que nunca sucede es que se ventilen los hechos, ¿no? Entonces a veces el trabajo también del periodista es recordar un poco de vez en cuando, miren que se están acá, más allá de las cuestiones procesales, los hechos que se ventilan son estos, ¿no? Como para recordar, como digo, muy atrás y muy al fondo los hechos y no, digamos, todo el revoque que va adquiriendo una causa de este tipo con cuestiones procesales muy complejas, constantes y continuas, que finalmente lo que buscan es que aquellos hechos no se ventilen nunca jamás en audiencias públicas. Tal cual. Diego, tenemos que ir redondeando. ¿Qué supiste de aquel hombre que después de varias reuniones y muchos cafés te suministró información y que, bueno, fue el disparador de toda esta investigación? Bueno, con él, digamos, en su momento yo tenía ya una relación previa y esa relación nunca cesó, digamos, siempre estamos en contacto y hablamos y nos escribimos, o sea, siempre mantuve un contacto con él por el hecho de que, bueno, obviamente para mí fue muy importante digamos, la confianza que depositó en mí en su momento, ¿no? Entonces, además yo no puedo dejar de ser consciente que también le cambié la vida a él con las decisiones que Claro, tomé, entonces claro. es una relación de que siempre estoy, digamos, tratando de saber qué hace y él me hace saber muy seguido cómo piensa de cosas, incluso que hasta escribo o hago yo. Claro. Siempre, viste, hay críticos cercanos, él es uno de ellos que a veces también, nada, me hace llegar su parecer de cada cosa que hago y yo lo tomo muy bien porque es una persona que, como te digo, en algún punto, en un momento clave de su vida, confió en mí. Claro, claro, eso vale mucho. Diego, ¿tenés confianza? Esta sí es la última. ¿Tenés confianza en que haya justicia en la Argentina? A ver, yo creo que si yo te podría contestar un poco con un poco de historia y con un poco, si querés, de optimismo, porque finalmente si yo acudí en su momento a que esta investigación mía la chequeé la justicia es porque alguna cuota de optimismo tengo, ¿no? Respecto de la historia yo te diría no hay Claro, pero a ninguna la luz de los posibilidad. hechos, de que pasó esto, de que más allá que la gente Claro. vota, la vicepresidenta llega al gobierno y desarticula la justicia, ¿eso qué sensación te deja como periodista, pero como ciudadano fundamentalmente? Bueno, es muy amarga, ¿no? Porque como yo hoy lo hablaba con una radio de acá y le decía, mira, eh, hay cosas que les están pidiendo nuevamente, digamos, opinión a la Corte sobre algunas cuestiones como son el traslado de jueces y demás, que es un tema que se ha convertido en un tema nacional ahora. Cuando la justicia ya se expidió hace 2 años con un fallo con los mismos jueces del Tribunal Supremo y por 5-0, ¿no? Con votos 5-0. Entonces digo, me parece como que la cuestión judicial es muy difícil convivir en una sociedad donde uno sabe perfectamente que cada 4 años o cuando hay cambio de gobierno hay una refundación, incluso hasta de los principios jurídicos, ¿no? Que se defendieron antes respecto a los de ahora. Entonces es difícil, la verdad que es difícil y en algún punto lo que va ganando es la sensación de un estado de indefensión total por parte del ciudadano, ¿no? Sin embargo, y vamos a poner la cuota de optimismo, yo creo que estos casos, que tienen una cantidad de pruebas como muy pocas veces se ha dado en la historia, ¿no? Porque hay 3 juicios en Argentina, el de Cuadernos, uno que se llama el de Obra Pública y otro que habla, no sé si conoces el caso de los famosos hoteles que tenía la expresidenta en el Claro, la sur. causa Otesur. Exacto, la causa Otesur, que tiene una cantidad de hechos concretos y me parece que ahí hay una oportunidad muy grande de la justicia de volver a amigarse en algún punto con una sociedad que la está mirando muy de cerca, pero muy de cerca, muy desencantada por muchos años, pero siempre hay oportunidades de volver, digamos, al andarivel de la normalidad, ¿no? Y me parece que en estos 3 casos un poco se conjuga esa posibilidad, ¿no? Por un lado, el cúmulo de pruebas
pero por otro lado también una oportunidad enorme a la justicia de volver o de empezar a desandar un camino de la desconfianza para construir uno de más confianza, ¿no? Yo no dejo de ser optimista, la verdad que no, por lo menos de que haya un juicio, ¿no? Y que después, bueno, obviamente a quien se pueda condenar se lo condene y hay que no, pero yo soy optimista de que finalmente va a haber un juicio en este caso, porque hay una sociedad que no está muy dispuesta a ver cómo se desarticula todo esto, ¿no? Fue casi, te diría, como que una función de corrupción a cielo abierto por entonces, ¿no? Claro. Con crónicas muy concretas y con dichos muy concretos de los arrepentidos de cómo hacían para, perdón, para pagar dinero, ¿no? Qué Para increíble, ¿no? La aportar verdad que esto es legal asombroso. como para ahora Ha merecido enterrarlo, 1, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 premios que tengo acá en una lista que te han dado en distintas partes del mundo, incluyendo tu país, por supuesto, por todo este trabajo. Así que esto también es otra muestra más de que toda esta investigación tiene un sustento muy potente. Diego, muchísimas gracias por habernos atendido. Te mando un fuerte abrazo allá en del Río de la Plata y será hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento, ojalá que podamos, que se nos levanten las restricciones y podamos volver por aquellos Ojalá. lados. Siempre serás bienvenido, Diego. Un abrazo. Bueno, un abrazo enorme. Gracias, hasta luego. Bueno, Diego Cabot, periodista del diario La Nación, autor del libro Los Cuadernos de las Coimas, quien destapó el escándalo de los casos de corrupción en la República Argentina, que terminó a raíz de su investigación y del accionar de la justicia con varios funcionarios procesados, 172 personas procesadas en esta causa hay en Argentina, y ahora la señora Cristina Fernández, actual vicepresidente de la República Argentina, está manipulando los hilos para tratar de zafar y de evitar, esquivar lo que es su responsabilidad frente a la justicia en función de los delitos cometidos. Hacemos la pausa, ya volvemos.